Hoy resolveremos el siguiente problema, el cual dice el impuesto anual a la renta por quinta categoría. ¿Cómo funciona esto del impuesto anual? Al ingreso por año de un trabajador le restamos 7 UITs. Si dicha diferencia no excede o no es mayor o igual a 0, entonces dicho trabajador no paga impuesto. Caso contrario, se le aplicará la siguiente tasa dada en la tabla, dependiendo cuánto se exceda. Observamos que acá es lo que se excede a 7 UITs, hasta 5 UITs, de 5 a 20 UITs, de 20 a 35 UITs, de 35 a 45 UITs y a más de 45 UITs. Observamos los porcentajes para cada uno de los tramos. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Tomemos en cuenta la renta bruta, que significa los ingresos percibidos por el trabajador en un año, y la renta neta, que es la resta de la renta bruta menos las 7 UITs. Iniciemos entonces a analizar cada uno de estos tramos según la información del año 2015. Estos valores ya están establecidos. Entonces iniciamos. Por ejemplo, si una persona tiene un ingreso anual hasta 12 UITs, quiere decir que se excedió 5 UITs. Por ejemplo, en este caso, ahí está la primera parte, y la segunda parte es las 5 UITs que se ha excedido. Por estas 5 UITs debe pagar un impuesto, según las tasas en la tabla anterior. 5 UITs es 20.250 soles. Muy bien, todo esto lo podemos plasmar en una tablita. Observamos entonces que en este caso, cuando se excede hasta 5 UITs, el trabajador va a pagar el 8% de ese exceso. Entonces tenemos el primer escalón o el primer tramo. Hasta este valor, que equivale a 5 UITs, debe pagar el 8%. Entonces, si se excede esas 5 UITs, sacamos el 8% y obtenemos un valor que es 1.620. La pregunta sería, ¿y qué cosa es 1.620? La respuesta será, si el trabajador se excede hasta 5 UITs, él debe pagar al año 1.620. Ahora, ¿pero qué pasaría si un trabajador se excede más de 5 UITs? Eso quiere decir que pasaría si un trabajador al año ya no percibe 12 UITs, sino algo más de 12 UITs. Puede ser 20, puede ser 30, o en este caso, según la tablita, hasta 27 UITs. Si un trabajador percibe al año hasta 27 UITs, quiere decir que se ha excedido en 20 UITs. Muy bien. Entonces observamos que en este caso, el segundo tramo, el trabajador se excede en 20 UITs, de 5 a 20. El pago será el 14% de ese exceso. Pero por las primeras 5 se paga el 8%. Entonces le queda por las siguientes 15 pagar el 14%. Porque es desde 5 hasta 20. Y de 5 a 20 hay 15 UITs. Ese es el segundo tramo, quiere decir hasta 20 UITs, que equivale a decir 81.000 soles. Observamos entonces en la tabla.
que de 5 a 20 hay 15, multiplicamos por el valor de una UIT y en ese caso es 60.750. Sacándole el 14%, se obtiene que es 8.505. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará con un trabajador que percibe al año 27 UITs? La primera respuesta será, se ha excedido en 20 UITs, pues las 7 primeras no paga impuesto. Y debe pagar impuesto por las 20 que se excedió. Pero recordemos, las 20 implica por los primeros 5, 8%, y por los 15 restantes, el 14%. Eso quiere decir que si quieres sacar el impuesto anual para esta persona que llega a ganar hasta 27 UITs, sería la suma de estos dos valores. Muy bien, esa es la explicación para un trabajador que se ha excedido hasta 20 UITs. Ahora, ¿qué pasaría si un trabajador excede sus ingresos más de 27 UITs o que su renta neta es más de 20 UITs? Si la persona se excede hasta 141.750, debería pagar el siguiente impuesto. Por los primeros 5, que es en el primer tramo el 8% de 5 UITs, por el segundo tramo el 14% de estas 15 UITs, y se obtiene este valor, y por último el 17% por las últimas 15 UITs, que en este caso es 10.327,5. Entonces, si un trabajador percibe un ingreso anual de 42 UITs, quiere decir que se ha excedido 35 UITs. ¿Y por qué 35? Porque si su sueldo anual es 42.000 UITs en suma, por las 7 primeras no pagó, y 42 menos 7 es 35. ¿Bien? Entonces, tener en cuenta eso. Y ahora, ¿qué pasaría si una persona excede a 35 UITs? ¿No? Su renta neta es mayor a 35 UITs. En ese caso, el impuesto a pagar es el 20% de ese exceso. Y la pregunta sería, ¿y cuánto ganaría un trabajador? O sea, ¿cuánto sería su ingreso bruto anual? En este caso, debería ser hasta 52 UITs. Si percibe 52 UITs al año, por las 7 primeras no pagó, quiere decir que se ha excedido en 45. 15 soles implica decir que es 182.250 soles de exceso. Pero uno se preguntaría, si este es el exceso, ¿por qué no le sacamos el 20%? No, este es el exceso total. El exceso total al año. Si la persona gana o percibe al año 52 UITs. ¿Cómo se divide esto? Se supone que las primeras 5 UITs lo paga, que en este caso sería el 8%. De 5 a 20 también paga el 14%, que en este caso es este valor. De 20 a 35 es el 17%, que sale este valor. Y por último, el 20% sería de las últimas 10, que sería 10 UITs es 40.500, por 20% sale
8.100. Entonces, si un trabajador, su renta neta anual es de 182.250, su impuesto total sería la suma de tus valores. Primer tramo, segundo, tercero y cuarto. Sumamos eso y obtenemos el valor a pagar correspondiente a un impuesto. Y así podemos calcular para el cuarto, quinto, sexto y séptimo tramo, ¿no? De la misma forma, una secuencia, ¿no? Entonces, es importantísimo observar que aquí tenemos los excesos. Hasta 5 UITs, hasta 20 UITs, hasta 35 UITs el tercer tramo y el cuarto hasta 45 UITs de exceso. Y el impuesto sería en este caso, si su exceso es de 182.250, la suma de estos cuatro valores. De la misma forma, podemos trabajar cuando un trabajador se exceda su renta neta más de 45 UITs. Es una forma similar, pero ya no se cobrará ni el 20, sino el 30%. Con esta pequeña explicación podemos resolver un caso en particular para un determinado trabajador. Por ejemplo, si queremos determinar el impuesto anual a la renta de quinta categoría de un asesor político cuya proyección de renta bruta es de 135.890. Esto es lo que percibe al año. La pregunta es, ¿cuánto se excedió? Porque de lo que se exceda a las 7 UITs es lo que va a pagar el impuesto. Muy bien, entonces iniciamos con la solución. El primer paso es saber que si se excede de 7 UITs, sí se excede de 7 UITs. Y ya estamos seguros que va a pagar impuesto. El segundo paso es saber cuánto se excedió. Hallamos la renta neta, que es el total que percibe al año, menos las 7 UITs. Y eso se obtiene, haciendo esta resta, obtenemos 107.540 soles. Esto es el exceso por la cual debe pagar un impuesto. ¿Cómo sabemos cuánto de impuesto va a pagar? Según lo explicado en las láminas anteriores, podemos ubicar dónde se encuentra este exceso. Más de 5 ITs, de 5 a 20, de 20 a 35 o de 35 a 45. Entonces observemos la tabla. Ubiquemos entonces en la tabla y observamos. 5 ITs, imposible, es mayor. Hasta 20 ITs, en este caso, hasta 20 ITs tendríamos que calcular cuánto es 20 ITs, que esto es mayor. Supera 20 ITs. ¿Cómo sabemos que supera 20 ITs? Hay que multiplicar 20 por el valor de una UIT y observamos que este valor va a ser mayor. Verifíquenlo, por favor. Bien, supongo que ya lo verificaron. Al verificar este valor es mayor a 20 UITs, entonces hay que verificar también que sea menor a 35 UITs. Y si se verifica, es menor a 35 UITs. Por lo tanto, este valor es hasta el tercer tramo. Ahora, el problema es, ¿cuánto más de 20 UITs se pasó? Calculemos entonces. Ahí tenemos el valor. Ya sabemos que está en el tercer tramo. Calculamos entonces cuánto más se excedió.
dicho valor menos el valor de 20 UITs. Efectuamos esa resta y se ha excedido 26.540 para este tercer tramo, por la cual debe pagar el 17%. Sacamos el 17% y en este tercer tramo debe pagar 4.511,8 soles. Pero ¿cuál es su impuesto anual? Observamos que su impuesto anual sería la suma del primer tramo más el segundo más este valor que se ha excedido de 20 UITs. Sumamos entonces. Tenemos este valor para el tercer tramo más el primero más el segundo, y esa suma es el impuesto anual a pagar. Se llama impuesto anual. Entonces, dicho trabajador, que es un asesor político, debe pagar un impuesto anual de 14.636,8 soles en todo el año, pues se ha excedido, en este caso, 107.540 soles. Por este exceso, paga este impuesto. Entonces, es importantísimo hacerle recordar que primero se debe analizar la renta bruta total, ver si excede a las 7 UITs, después calcular la renta neta para saber cuánto se ha excedido. Una vez que uno sabe cuánto se ha excedido, se verifica en qué parte de la tabla se encuentra este exceso. Posteriormente, se efectúan las operaciones de suma para el primer tramo más el segundo hasta el tramo donde se encuentra ubicado el exceso. Gracias. Hasta otra oportunidad.